Ok, bueno, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Sandra Vidrio y les mando una cordialmente bienvenida. Gracias por acompañarnos al seminario web de hoy, una conversación sobre estrategias de impuestos. Quiero recordarles que este seminario web se está siendo grabado para que ustedes puedan escuchar en otra ocasión y también se está transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook. Antes de iniciar a la presentación de hoy, me gustaría enseñarles un pequeño tutorial sobre el uso de las funciones de Zoom que aparecen en la pantalla. Para enviar preguntas o comentarios durante la presentación, vamos a usar la herramienta del chat. Y para los usuarios de computadora, por favor de seleccionar el icono de chat que aparece abajo en el centro de su pantalla. Y si está usando un celular o una tableta, deberá seleccionar la opción de More o Más y luego van a encontrar la opción del chat. Quiero confirmar que estas funciones solamente aparecen para los participantes que están usando la aplicación de Zoom. Si usted está por medio de Facebook y tiene alguna pregunta, simplemente de hacerla como un comentario y nosotros vamos a asegurarnos de que su pregunta sea contestada. Gracias a los siguientes patrocinadores, podemos brindar estos seminarios web a nuestra comunidad cada semana. Muchas gracias, Bank of America, Bank of the West, Comcast, Chevron, Federal Home Loan Bank of San Francisco, Donagy Sales, Wells Fargo, Tri-Counties Bank, JP Morgan Chase Co. y Union Bank por su apoyo a nuestra organización. También queremos agradecer al Consulado de México en Fresno por la alianza que tenemos por medio de la ventanilla de asesoría financiera. Nuestra meta es continuar educando a nuestra comunidad en diferentes temas financieros que fortalecen nuestro Valle Central aquí en California. Para más información, puede visitar el sitio web que aparece en pantalla o llamar al 559-233-3065. Esta es nuestra agenda para el seminario web de hoy. Tenemos el gran gusto de que dos presentadores se unan desde el estado de Texas para brindarnos un tema acerca de impuestos a nivel federal y también tener una sesión de preguntas al final. Muchas gracias Juan Carlos y Eleazar por acompañarnos el día de hoy y continuaremos con una sesión de preguntas al final. Antes de continuar, me gustaría presentar acerca de nuestra organización. La Fundación Hispana de Fresno es una organización sin fines de lucro en el Valle Central con la misión de promover la educación y la autosuficiencia empresarial. En este momento, nuestro equipo está disponible de forma remota a nuestra comunidad y estamos ofreciendo nuestros programas de asistencia técnica virtual, seminarios web semanales y programa de micropréstamos. Uno de estos programas también incluye el programa de Latinapreneur, un programa diseñado para ayudar a las mujeres empresarias en cómo crecer sus negocios utilizando herramientas de marketing en línea y desarrollar un plan estratégico. Así que como pueden ver en la pantalla, aquí aparece el flyer del programa de Latinapreneur y quiero recordar a las participantes que se están uniendo, que son mujeres, que esta invitación está abierta todavía para ustedes y tendremos nuestras clases cada martes a las 6 de la tarde. Y también también estamos apoyando a los negocios que han reabierto y necesitan equipo de protección personal para sus empleados. Por ejemplo, tenemos desinfectantes de mano y máscaras faciales de procedimiento. Este PPE se puso a disposición por medio de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California en colaboración con la Oficina de las Pequeñas Empresas en California. Y para obtener más información sobre los programas y recursos mencionados durante este seminario web, por favor de llamar al 559-222-8705 o envíenos un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Estos son todos mis anuncios para el día de hoy y ahora tengo el gran gusto de presentar a Juan Carlos Ruiz López, él es un profesional de servicios financieros en Haney Consulting. Así que Juan Carlos, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias. Y pues bueno, les platico brevemente. Haney Consulting somos una firma de asesoría y consultoría de servicios financieros que nos enfocamos en la ayuda a todos los clientes internacionales y clientes nacionales que se basan en los Estados Unidos de procedencia internacional. Y bueno, el día de hoy yo tengo el gusto de presentar a uno de mis socios comerciales, quien es clave y diría yo, uno de los pilares de la plataforma que tienen que tener todos los empresarios, que es un buen contador. Un contador va a ser la clave de
unas finanzas sanas para cualquier empresa. Y bueno, como el día de hoy lo dice el título, vamos a hablar de impuestos y vamos a hablar de qué es pagar justo y de qué es pagar lo adecuado y qué es no pagar de más. Y para eso necesitamos un buen contador. Entonces, bueno, con el gusto de poder presentarles a mi socio comercial, Eleazar Pando. Eleazar Pando es egresado de la Universidad de El Paso en Texas. Él se certificó como contador público y ejerce la práctica profesional desde hace una década. Tiene experiencia en área de temas fiscales internacionales y, pues sobre todo, es una persona que realmente se interesa por conocer cuál es la necesidad que tiene el empresario para poder diseñar una estrategia. Y bueno, yo sé que Eleazar tiene material preparado. Durante el material también vamos a tener un poco de interacción. Eleazar, si gustas abrir tu micrófono, bienvenido y muchas gracias también por darte el tiempo de compartir con la asociación y de compartir con un servidor este espacio. Para todas las personas que nos ven, el día de hoy vamos a hablar de impuestos. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me parece que en California es un poquito más temprano. Acá en Texas, tanto Juan Carlos y yo radicamos en la ciudad de Houston. Y bueno, pues lo que hacemos en el día a día es interactuar con personas que ya sea son profesionistas a veces que están tratando de iniciar su negocio, además de tener una actividad comercial, empresarial, además de lo que hacen de manera profesional. A veces nos toca lidiar con personas que se dedican 100% a lo que llamaríamos el business entrepreneurship. No sé si pueden ver ahí mi pantalla, si la estoy compartiendo adecuadamente. Sí, la podemos Obviamente, ver. pues hay muchos temas que abordar, hay muchas cosas que platicar en estas interacciones con personas que están comenzando un negocio. Siempre vemos las mismas preguntas acerca de cómo puedo iniciar el negocio, quién me va a ayudar a contestar todas las preguntas acerca de cómo voy a interactuar con las diferentes instancias de gobierno, cómo me voy a estructurar eh, y cómo voy a estar al día con mis obligaciones fiscales, cuáles son estas obligaciones fiscales. Y después empezamos también a entrar en las interacciones donde los empresarios, los profesionistas que están tratando de hacer su propio negocio o las personas que aún trabajan para alguien y no han hecho esa transición, empiezan a platicarnos acerca de las cosas que escuchan y empezamos a darnos cuenta que muchas veces están tomando decisiones al inicio de sus negocios basados en algunas cosas que escuchan de otras personas. eh, y entonces en esa interacción vemos que como en todo, hay cierta información que a lo mejor los va a llevar a una mala ejecución de un plan. Entonces, Juan Carlos y yo pasamos tiempo en esa parte, a veces arreglando lo que empezó a operar de una cierta manera para algunos empresarios. La verdad, nuestro mercado pues es bastante amplio, desde alguien que comienza un negocio con 5,000, con 10,000 dólares, con una tarjeta de crédito, a lo mejor sin tener capital. Eh, Esos son los que más nos gustan porque tienden a necesitar mucho de nuestra ayuda. Y después, bueno, sí tenemos a veces interacciones con familias o grupos de empresarios que están muy establecidos. Encontramos en todas esas interacciones a veces esta mala información o a veces que comenzaron el negocio con una mala información y necesitamos arreglar algo, corregir ahí un poquito cómo hacemos las cosas. Entonces, bueno, se habla mucho acerca de cómo inicio un negocio, si comienzo con un DBA, a dónde voy y me registro, o si voy y incorporo mi negocio, necesito un contador, necesito un abogado, necesito
un consultor. Y entonces, bueno, pues la verdad es que todo depende de el tamaño del negocio, de lo complejo del modelo de negocio, de qué tan elaborado esté ya el negocio y de otras cosas como los riesgos que podemos ver, los riesgos que puede ver el empresario. Si veo riesgos, por ejemplo, si alguien me dice voy a iniciar un negocio en donde, por ejemplo, de transportación, en donde voy a tener empleados y esos empleados van a estar circulando por las carreteras de California, bueno, pues yo le diría, hay que incorporar el negocio, hay que tener protección legal, hay que pensar en una LLC para, para estar protegido de cuestiones legales. Entonces ahí va un poquito más allá de lo contable o de lo fiscal. Pero si alguien me dice, por ejemplo, voy a iniciar un negocio con un familiar o voy a ser la única persona que es dueña del negocio, es diferente que si alguien viene y nos dice, voy a iniciar un negocio con una persona que sabe hacer, que a lo mejor tiene cierta habilidad en esa área de negocio, pero no lo conozco o lo conocí hace 3 meses. Entonces digo, bueno, en esa relación de negocio a lo mejor es importante hacer la inversión de establecer una LLC, hacer un operating agreement, establecer básicamente responsabilidades legales entre las partes, qué va a hacer cada quién va a representar al negocio, quién se va a encargar de estar básicamente, de tener las obligaciones fiscales al día. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre dos personas que no necesariamente se conocen. Entonces es probable que haya la necesidad de que esa relación esté un poquito mejor documentada, protegida, reglamentada, a lo mejor por un documento, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos eso muy seguido. Las personas también tienen las mismas preguntas. Por ejemplo, establezco mi negocio aquí, pero ¿qué pasa si mañana estoy en California y alguien quiere servicios en Oregon o en Colorado? Mi negocio tiene la posibilidad a lo mejor es algo de ventas en línea, por ejemplo, y cómo me voy a establecer. Entonces volvemos a la misma parte de hay que entender muy bien cuál es el modelo y hacia dónde va. Y si me dices, voy a establecer un negocio que va a tener operación en 5 estados, bueno, entonces tenemos que tener una plática distinta respecto a dónde vas a ir, por ejemplo, a registrarte porque los estados van a requerir que tu negocio esté registrado para hacer negocio en otros estados. A lo mejor vas a escuchar de otras personas en ese medio o en ese negocio que te van a decir, no lo hagas, no es necesario registrarse, por ejemplo. Entonces nosotros como consultores venimos y decimos, si quieres las protecciones de ese estado y quieres operar apropiadamente y además no te cuesta mucho tiempo, dinero o esfuerzo, ¿por qué no te estableces adecuadamente en esos estados? Te registras y a lo mejor tienes una obligación de hacer una declaración fiscal una vez al año ahí, pero estás operando dentro de la normativa y eso muchas veces es mejor que estar operando sin saber, básicamente sin conocer y a lo mejor no respetando lo que son las leyes, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que vemos muy común, un DBA, por ejemplo, que es una forma muy rápida de establecerse. Un DBA puede comenzar mañana. Una persona se puede levantar hoy en día en Fresno y decir, voy a comenzar un negocio, voy a abrir un DBA, eso me da acceso a un número de registro fiscal, una cuenta bancaria, a lo mejor puedo establecer un website, una página web. Entonces puedo realmente comenzar mi negocio mañana. Pero volvemos a lo mismo. Y si ese negocio va a tener ventas en varios estados, entonces o vas a participar con otras personas, a lo mejor decimos, bueno, busca una LLC, establecete, establezcan cuáles son las funciones que va a hacer cada quien en este negocio, regístrate en los estados, a lo mejor busca protección de tu nombre, porque por ejemplo un DBA no te da una protección de tu nombre, tú lo estableces en una localidad,
por ejemplo, en Fresno, pero vas a hacer negocios en otra ciudad del estado, probablemente tengas que ir a esa otra localidad a pedir hacer negocios bajo el mismo nombre. Una LLC pues te da, por ejemplo, esa protección automática en cualquier parte del estado. Cuando tú haces un proceso de establecer una LLC, hay un proceso en donde básicamente se le pide al estado que certifique que puedes usar ese nombre y te da exclusividad. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta. Después viene la parte de, ok, por ejemplo, si abro una LLC, ¿soy yo la única persona que es dueña? ¿O qué pasa si soy yo y mi esposa? ¿O si soy yo y mi esposo? ¿Qué pasa si soy yo y otro familiar? ¿Qué pasa si soy yo y un desconocido? Entonces, todas estas elecciones, estas formas de establecerse tienen repercusiones en la operación del negocio y en la fiscalización, en cómo nos trata, por ejemplo, el IRS o incluso el Franchise Tax Board de California. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. Como les decía, en la LLC vamos a tener esa protección, pero también la necesidad de establecer responsabilidades, de entender las obligaciones fiscales. Y luego esas obligaciones fiscales, pues, son al inicio del proceso, pero también son obligaciones fiscales que se adquieren a largo plazo. Entonces, eso pasa mucho, por ejemplo, en California es el proceso para cerrar una empresa apropiadamente es bastante, no complicado, pero tiene varios pasos. Les puedo decir de experiencia personal, por ejemplo, tengo una cliente que vive en la ciudad de Houston, pero ella era originaria de California, operó una empresa en California durante muchos años y no cerró apropiadamente su empresa. Entonces, por ejemplo, el estado de California tiene con la intención de mantener un buen padrón de sus empresas y un buen control. Por ejemplo, algo que tienen en California es un fee anual que pagan todas las empresas. Y lo que sucedió en este caso, espérenme un segundo porque no me quiero quedar sin batería. Denme un segundo. Adelante, adelante. Sí, salió la notificación de tu batería. Listo, me avisó que me estaba quedando sin batería y no hubiera sido, hubiera desaparecido de sus pantallas. Entonces, bueno, esta historia que les platico es, esta persona se va de California, se regresa a vivir a Texas por cuestiones familiares y deja la empresa allá y entonces cada año el estado le manda una notificación y le pide recibir la declaración anual de la empresa en California y se acumulan esas requisiciones del estado y ella lo ignora y entonces unos años después el estado decide básicamente perseguir a ese contribuyente diciendo, bueno, no cerraste aquí las cosas, nunca supe de ti, y empieza a buscar formas de ponerle liens y de cobrar un poquito lo que ellos pensaban que podía haber en California. Entonces, bueno, pues es una cuestión ahí que genera un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, muchas veces iniciar negocios es fácil, a veces no funcionan y entonces nos ha tocado a veces ser el consultor que está ayudando a alguien a, por ejemplo, terminar un negocio. Entonces, aquí queremos platicar de comenzar negocios, pero también quiero que lo tomen en cuenta, porque todas estas cuestiones son siempre obligaciones fiscales o legales que a veces no comprendemos, no nos tomamos el tiempo, no queremos saber. Pasa mucho cuando el negocio no funciona y dejamos todo ahí de alguna manera inconcluso y puede traer problemas. Entonces, yo estaba pensando, bueno, otra cosa que querrían escuchar a alguien que dice, bueno, quiero empezar hoy, quiero empezar esa empresa, quiero abrir esa LLC. Les platicaría un poquito cómo están las cosas ahorita con la cuestión del COVID y de la pandemia. No van a poder ir a un webinar y hablar
durante una hora y no he escuchado del COVID. Entonces, pues me disculpo, pero sí los procesos legales, por ejemplo, para establecer una empresa están siendo demorados. Las compañías en sí, el proceso para iniciar una empresa está tardando un poco más de lo que siempre toma. Las cuestiones fiscales con las autoridades en todos los niveles, todo está tomando más tiempo. Si requieren certificar una residencia fiscal, si requieren cambiar una declaración fiscal porque quieren corregir un error, ese tipo de cosas, bueno, está costando mucho tiempo y dinero, mucho esfuerzo de los contribuyentes interactuar con las instancias de gobierno. Entonces, pues tómenlo también en cuenta como una buena idea de tener todas esas cuestiones en orden. Simplemente por lo que hoy en día les puedo decir que un proceso con el IRS, con un estado que antes tomaba 2 semanas, 4 semanas, está tardando 9 meses, un año. Entonces, pues ese es tiempo donde la persona dejas de generar, tienes preocupaciones y tienes que lidiar con burocracias y con gobiernos que a lo mejor no están ahorita en la mejor disposición de atenderte. Entonces, pues piénsenlo también. Siempre hay otras consideraciones. Si quieres empezar hoy, tienes que pensar muy bien en tu modelo de negocio y decir, ok, ¿qué otras obligaciones voy a tener? ¿Voy a vender un producto que está sujeto a sales tax o no? ¿Voy a tener empleados o no? ¿Cómo voy a tributar? Hay muchas opciones para tributar en tu negocio. Entonces, todo este tipo de cosas son simplemente preguntas que necesitas tener en mente y tomar una decisión correcta porque va a tener una repercusión a largo plazo, ¿no? Entonces, eso es un poquito de lo que Juan Carlos y yo vemos con los clientes en los pasos iniciales de voy a empezar un negocio, sé que tengo que lidiar con el IRS, sé que tengo que lidiar con los estados, en California incluso con la parte del income tax como individuos, que no tenemos que hacer nada de eso en Texas. Pero obviamente tomar ese tipo de cosas en cuenta para de alguna manera tratar de mitigar los riesgos, de pasar menos tiempo en esas cuestiones de cómo comienzo, cómo arranco esta actividad empresarial. Obviamente, bueno, aquí la idea es también tener a lo mejor media hora, ¿verdad, Juan Carlos? Para contestar preguntas. A lo mejor nos va a tomar en otras direcciones, entonces, porque me gustaría saber qué tipo de preguntas tiene la gente respecto a las cuestiones fiscales. Hay tanto que cubrir que les damos esos 30 minutos. Sí, de hecho, mira, me gustaría aquí hacer una aclaración y conforme vamos recibiendo las preguntas tanto de la audiencia en el Zoom como en la audiencia en Facebook, yo te he escuchado hablar muchas veces de estas recomendaciones al iniciar un negocio, al iniciar y el cómo inicio. Y a veces como empresarios tenemos esta duda o nos paralizamos, como dicen en inglés, nos paralizamos por sobreanalizar las cosas y es cómo inicio. Entonces, yo te he escuchado hablar y asesorar clientes cuando te dicen, bueno, yo inicié con un DBA, pero ahora ya crecí, ahora ya tengo un poco más de capital y bueno, puedo transitar de un DBA a una corporación y eso va a tener repercusiones de impuestos. Esto me va a permitir tener otros beneficios. Entonces, me gustaría pedirte que hablas un poquito de esta transición con la audiencia que nos escucha, porque veo que dentro de la audiencia por lo menos ahí hay un par de personas que ya están establecidas y que a lo mejor están en este proceso de transitar de, bueno, empecé como un DBA y ahora necesito ya incorporarme. ¿Qué necesito hacer? Ok. Sí, ciertamente es algo que vemos muy seguido. Obviamente, en lo que tiene que ver meramente con la parte fiscal, en los pasados 2 o 3 años ha habido muchos cambios en las reglas fiscales, en las tasas fiscales. Entonces, las estructuras han cambiado un poquito. Hay una estructura ahí en los negocios que
que de alguna manera los pequeños empresarios, los medianos empresarios habían abandonado, que es establecerse como una corporación para términos fiscales. Y no era muy atractivo, era complicado. Cuando tienes una corporación, bueno, tienes que seguir ciertas formalidades. Cuando tomas una decisión dentro de una corporación, generalmente hay una minuta, hay un récord, las, las, eh, las formalidades tienden a ser un poquito más complicadas para que no haya problemas dentro de cómo se administra una empresa. Entonces, muchas de las cuestiones que antes a lo mejor los contribuyentes decían no quiero irme por ahí, cambiaron cuando el gobierno, el IRS específicamente, hizo una reducción de tasas y dejó esa tasa fiscal, esa tasa impositiva en el 21%. Entonces, los pequeños y medianos empresarios empezaron a pensar que a lo mejor valía la pena reestructurar para caber en estas circunstancias en donde podían tener acceso a una tasa impositiva menor. Entonces, básicamente ahorrar impuestos eh, simplemente cambiando la estructura. Entonces ahí, bueno, hemos visto también que no es tan sencillo, tiene que haber una planeación, un entendimiento de dónde está la empresa. A lo mejor esa empresa que empezó como un DBA o era un partnership, ya tenía más de una persona como dueño. ¿Cómo hace la transición, digamos, para operar, por ejemplo, como una corporación y tributar al 21%? Y luego, ¿cuáles son las repercusiones de tributar de esa forma? Porque viene la tasa reducida fiscal, pero también viene un costo fiscal, una doble tributación, el famoso double taxation de las corporaciones. No es algo que dejó de existir. Entonces, hay varios mecanismos ahí que tomar en cuenta. Me gusta siempre cuando estoy platicando con personas acerca de su negocio que tengan esa idea de largo plazo. Hoy en día, si viene una persona y me dice voy a iniciar un negocio, casi nunca le digo ve y busca un abogado, haz una LLC y empieza a adquirir todas estas obligaciones fiscales, sino que les digo, mira, tú puedes operar hoy en día a lo mejor con un DBA, saca una cuenta bancaria, divide tu operación o tu negocio, sepáralo un poco de tus cuestiones personales y arranca de esa manera. Y después vemos, ¿no? ¿Cómo se da la transición? Bueno, también hay otras opciones. No nada más existe el famoso C Corp. Hay algunos beneficios fiscales que se vinieron con la reforma para las personas que son dueñas de un partnership o de un S Corporation. En Estados Unidos el S Corporation es sigue siendo la entidad más utilizada en lo que llamaríamos la micro, mediana, la pequeña empresa, la mediana empresa, los negocios familiares. Y ahí también hay algún tipo de beneficio fiscal ante el IRS con una reducción, a lo mejor una tasa como del 26%. Que también viene como cuestión de la reforma. ¿Cómo se hace esa transición? Bueno, se evalúan los atributos fiscales de las compañías. Si estás en una industria de servicios, por ejemplo, generalmente la incorporación y empezar a operar como un S Corp o un C Corp no tiene un costo fiscal adicional. De alguna manera puedes transicionar fácilmente. Es un poco diferente cuando empiezas a tener ya activos o a lo mejor tienes un negocio que tiene muchos años, que tiene ciertos atributos fiscales. Si tienes pérdidas, por ejemplo, pérdidas fiscales que has estado aprovechando de una manera, tienes que evaluar si vas a cambiar la forma en que estás operando. Entonces, pues otra vez te encuentras en una parte que a lo mejor como cuando estabas al inicio necesitabas un poco de asesoría. Si estás en una parte de transición, por ejemplo, de decir, voy a traer a un inversionista de fuera, voy a traer capital adicional, voy a empezar a operar en otro estado, necesitas a lo mejor esa asesoría y sobre todo porque tienes que considerar que
las cosas fiscalmente en los últimos 3, 4 años. Todo se ha ido de cabeza. Realmente las reglas fiscales han cambiado bastante. Empiezas a ver, por ejemplo, cuando no tienes acceso directo a tomar el teléfono y llamar a un asesor fiscal, empiezas a ver las cosas, circular cosas en internet o ese tipo de cosas. Es complicado porque hay mucho material, porque hay muchos cambios. Y entonces es fácil caer en una circunstancia donde crees que ya entendiste una disposición fiscal y a lo mejor la estás interpretando de manera equivocada. De manera equivocada. Y mira, de Es muy hecho, importante. nos llega una pregunta, y qué bueno que tocas este tema, que es aterrizar, ¿no? O sea, cuando entras a internet y buscas tanta información, a veces necesitas aterrizar, y es por eso que necesitas a alguien que se especialice en esta información para que la pueda aterrizar por ti, y no es por una falta de capacidad, es más que nada por un conocimiento técnico que te da la práctica de ver la misma información repetidas veces, que ya lo puedes digerir mucho más rápido que alguien que es la primera vez que se le expone. De hecho, en la audiencia tenemos a Verónica, que nos pregunta, primero, ¿qué es un DBA? Y son dos preguntas en una. Tengo un salón de belleza, soy una trabajadora independiente. ¿Cómo le hago para hacer una LLC? Entonces, bueno, ¿qué es un DBA? Es una forma de operar o de registrarse, de tener una cuenta bancaria, de tener, también puede aplicar para un número de identificación fiscal, y genera un poquito de distancia entre lo que yo hago día a día, me paro en el salón de belleza y trabajo. A la hora de generar ese DBA, puedo tener, por ejemplo, la separación de mis cuestiones personales con lo que hace el negocio. Y entonces a lo mejor ya puedo tener una cuenta bancaria que no es la misma cuenta bancaria con la que voy a hacer las compras del mandado, del súper, y puedo entender un poquito más cómo estoy ganando y perdiendo dinero en mi actividad comercial. Porque finalmente cualquier DBA, cuando tú eres el único dueño, esa actividad comercial la terminas de alguna manera reportando en tu declaración personal. Por ejemplo, en el caso de alguien que es considerado un independent contractor, que no tiene una relación de empleo, no tiene una relación de patrón con el lugar en donde trabaja. Por ejemplo, el independent contractor generalmente tiene sus propias herramientas, decide a qué horas va a trabajar, decide a qué clientes va a atender. No está básicamente atada al patrón que le dice, aquí llegas a las 8, te vas a las 4, utilizas todas las herramientas del salón. Entonces, es muy importante establecer o estar muy claro que existe esa relación de contratista independiente, lo llaman el famoso 1099, donde tiene algún beneficio para el patrón, porque el patrón no tiene que básicamente cubrir las cuotas de Social Security, de Medicare de ese empleado, porque no es un empleado. Entonces, eso te da el DBA. Y la segunda pregunta era, ¿cómo puedo establecer Una LLC, como si trabajo de forma independiente. ¿Cómo puedo establecer una LLC? Bueno, en este caso, la ventaja sería si puedes recibir los ingresos de forma personal o a través del DBA, no habría mucha diferencia entre eso y ser una LLC, excepto a lo mejor la protección legal. Pero una persona puede ser dueña de una LLC y entonces se convierte en lo que llamamos un single member, porque no hay otra entidad, sino solamente la persona que es dueña de la LLC. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, sí hay que registrarse ante el Estado, hay que pedir uso exclusivo de un nombre, hay que tener un proceso de registro con el Estado, hay que pagar unos fees, básicamente al Estado para que se cree esta LLC. Entonces, hay un proceso que, como les decía, a lo mejor en este momento es un poquito tardado. Y el beneficio en este caso sería, por ejemplo, la parte de liability, la parte de
separar de forma legal también mi actividad comercial de mi persona. Entonces, fiscalmente no hay mucha diferencia, porque sigue siendo un DBA o un Single Member LLC, sigue tributando de la misma manera, básicamente declarando esa actividad en una declaración personal. Claro, sigue recayendo en la persona. Entonces, para Verónica, primero, bueno, ella trabaja en un salón de belleza como trabajadora independiente. Ella pudiese empezar con un DBA si todavía, o si tiene el tiempo, digamos, haciendo esta actividad, que le puede dar en el futuro la oportunidad de decir, bueno, creo una LLC y al tener una LLC le va a permitir a ella separar las actividades, este tema que comentas tú, separar la responsabilidad, digamos, de su profesión o de su trabajo de su persona, pero en términos de impuestos le da la misma, estamos en un estándar porque sigue recayendo sobre ella. Exactamente. Ahora hay ciertas cosas que se pueden elegir para separar aún más y crear una empresa que en realidad sea la que tome el beneficio, digamos, y tome los gastos y demás. Pero en una cuestión de servicios personales, eso casi no se utiliza. ¿Por qué? Porque lo que da el valor agregado de esas transacciones sigue siendo la persona. Correcto. Entonces, generalmente no se incorpora esa actividad comercial como Correcto. tal, para separarla como tal y decir, existo yo, Verónica, y existe mi empresa a la que provee servicios. Es un poquito extraño porque ella sigue siendo la que provee los servicios. Entonces, casi siempre no se elige que esa compañía sea un contribuyente separado. Ya. Y mira, justamente la siguiente pregunta que nos llega de Leonila viene de la mano, porque dice, la pregunta, la voy a leer primero y después voy a tratar de interpretarla. En términos de impuestos, para una S Corporation, como servicios de consulta nutricional, ¿los impuestos se deben pagar cada cuarto? Y aún si no has hecho dinero y lo estás pagando, lo estás fundando con tus cuentas personales. Entonces, creería yo que la pregunta viene, primero, estoy en la industria de consulta nutricional. Otra vez, un servicio personal que depende de mí como persona para la asesoría de alguien. Así es. Y creo una S Corporation. Y la pregunta, quiero entender, Leonila, si nos aclaras, la pregunta es, ¿debo declarar impuestos cada trimestre y pagar impuestos cada trimestre, aunque no haya generado dinero y yo estoy en mi primer año fondeando la compañía? Sí, no, la respuesta de cuando decimos declarar impuestos, bueno, las personas, los individuos tienen de alguna manera la obligación de ir pagando mientras va pasando el año, tienen que ir pagando su impuesto, pero en este caso, cuando tenemos un S Corp que al parecer gasta más de lo que recibe, o sea, tiene gastos en exceso de sus ingresos, cobra por los servicios digamos, de asesoría nutricional, pero hay otros gastos que probablemente son mayores que lo que recibe, está generando una pérdida fiscal. Entonces, la respuesta a eso es, por esa actividad no habría que hacer un pago, digamos, cada cuarto de forma independiente. Sí, los individuos tienen una obligación de pagar impuestos, básicamente cada cuarto lo que hace el IRS es lo divide en el primer pago en abril, el segundo en junio y todos estos al mediados del mes. El 15 de abril, el 15 de junio, el sexto mes, el 15 de septiembre, el noveno mes, y luego se pasa al siguiente año. El último pago siendo en enero del siguiente año. Entonces, mientras no haya utilidad, no hay que reportarlo. Ahora, una actividad que está en una de estas compañías que llamamos S Corp, tiene de alguna forma, si estuviera generando utilidades, tiene como una de sus reglas y una de las cuestiones importantes es que debe de estar compensando a los dueños a través de una nómina. Y eso es algo que a veces no se hace. En un negocio donde está comenzando y no hay utilidad, no hay un problema.
pero si en un par de años me dices que el S-Corp está generando, vamos a decir, $50,000 de ingresos, y esta persona es el único shareholder y no está recibiendo a lo mejor $40,000 o $30,000 de nómina, estaría de alguna manera no siguiendo las reglas del S-Corp, que te obliga a darle un salario a esos dueños. Y la única razón por la que lo hace es para atraer los impuestos de nómina. Eso es lo que hace la regla, que dice una persona no puede proveer servicios independientes, básicamente prestar sus servicios y no generar self-employment, no generar impuestos de nómina. Ok, y eso es un dato muy importante. Y de hecho, con eso me gustaría transitar a la presentación que tienes, que es la importancia de contratar a un CPA en Estados Unidos. Y previo a que desarrolles la información como la tienes estructurada, me gustaría pues dar como ejemplo mi testimonio, ¿no? O sea, esta conversación sirve para todas las personas que nos ven, para todos los empresarios que nos ven, como guía. Y bueno, mi labor como consultor es poder evitar que los errores que ya se han cometido en el pasado se vuelvan a replicar. Y a mí la historia, brevemente la platico, mi testimonio es, bueno, yo soy mexicano, llego a Estados Unidos, tengo una visa diplomática y tengo al lado de la visa diplomática un permiso de trabajo. Entonces yo voy con un contador en mi primer año de trabajo y le digo, oye, tengo que declarar mis impuestos. Y me dice, ok, te dieron una forma W2. Sí, perfecto, la presento, listo, se acabó la historia. El siguiente año lo mismo. Pero en el tercer año, en donde tengo que renovar mi permiso de trabajo, migración viene y me dice, tus impuestos los declaraste de forma equivocada, porque tú no tendrías que ser considerado un residente fiscal estadounidense, de acuerdo a la norma de migración. Entonces, los contadores que me asesoraron no tenían una responsabilidad porque yo firmé mis declaraciones de impuestos, ellos solo las prepararon y corrígeme, Eleazar, si estoy equivocado, en Estados Unidos, tú como contribuyente eres el responsable porque tu firma aparece en la declaración de impuestos. El contador podrá tener responsabilidad si tú quieres responsabilizarlo, pero tú contribuyente eres el que te vas a entender con el IRS, eres el que te vas a entender con la autoridad. Y entonces, si para ellos está equivocado, tú tienes que buscar corregirlo. Pero es bajo tu costo, bajo tu riesgo y tu liability, ¿no? Por ponerlo en un término. Entonces, la importancia de llegar con alguien que conozca cómo funciona tu estatus migratorio, tu estatus fiscal, tu estatus corporativo, cómo opera tu empresa, es sumamente importante. Y es por eso que, por ejemplo, Verónica o Leonila que nos ven y quienes nos mandaron sus preguntas, es importante que te asesores con una persona que conozca tu negocio, que sepa a dónde quieres ir, pero lo más importante, que tenga las credenciales o el conocimiento técnico para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque si vas con una persona que hace impuestos, no es un contador, es un preparador de impuestos. Y hay una diferencia muy grande. Entonces, aquí viene esta parte de la presentación. ¿Por qué contratar a un CPA en Estados Unidos? Creo que yo les puse un previo como ejemplo, pero tú nos puedes decir mejor. Sí, bueno, parecería importante, sobre todo si estamos hablando de crear una empresa, de tomar una decisión acerca de cómo va a fiscalizar. Por ejemplo, el S-Corp, como les decía, las corporaciones S son muy comunes, pero tienen ciertas cosas que hay que manejar. Por ejemplo, tener el hecho de tener un setup, de tener una nómina en una empresa, pues ya supone una cierta complicación, que a lo mejor de inicio alguien no quiere en realidad estar sujeta a ese tipo de cosas. O sea, manejar la nómina para un solo empleado implica hacer depósitos a tiempo, contactar a diferentes entidades, pagar los impuestos federales, hacer pagos a nivel estatal y asumir el riesgo, por ejemplo, de o entender que los impuestos de nómina de un empleado son una cuestión bastante seria. Por ejemplo, las protecciones que brinda el IRS a un contribuyente
no, la mayoría no tienen efecto cuando está lidiando con los impuestos retenidos de nómina de una persona. ¿Por qué? Porque lo toma como una cuestión muy seria si esos impuestos, por ejemplo, no son pagados de forma a tiempo. Entonces, lo que yo diría es, bueno, es costoso muchas veces tomar la decisión de establecerse de una forma simplemente porque la persona que a lo mejor, porque otra persona lo hizo de esta forma, o tengo un familiar que hacía operado. Eh, Cada industria, cada negocio, cada negocio en sus diferentes etapas tiene una estructura eh, adecuada o una estructura a lo mejor más eficiente, y hay que tener ese tipo de esa conversación porque nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Entonces puede ser muy costoso cometer errores en esa parte. Y cuando estás lidiando con un contador, lo que sí vas a encontrar es, por ejemplo, lidiar con una persona que está en una profesión regulada, que tiene que tener una capacitación que es continua y que de alguna manera está eh, básicamente certificándose todo el tiempo en respecto a que entiende la ley o que entiende, por ejemplo, los cambios fiscales que se vinieron en el 2017, que se aplicaron ya en el 2018, que son cuestiones son cuestiones bastante importantes. Cambiaron la fiscalización de una manera importante. Entonces, pues es un poquito de lo que hacemos nosotros. Nos gusta mucho interactuar con la comunidad, nos gusta mucho ayudar. Tenemos a veces, sí hemos tenido circunstancias en donde yo, por ejemplo, de manera personal, a través de contactos con Juan Carlos, hemos ayudado a gente que viene refugiada a Estados Unidos tratando de iniciar negocios que vienen de Venezuela, vienen con asilo político, ese tipo de circunstancias, eh, y personas que vienen con visas, también es muy común, que vienen transfiriéndose de una empresa que ya tenían en el extranjero, o que vienen bajo un esquema específico, como las cuestiones diplomáticas o las visas TN para mexicanos, ese tipo de cosas. Entonces nos gusta mucho lidiar con estas cosas, representar a las personas ante el IRS, ayudar un poquito en la parte de analizar la información financiera, darles razón de dónde creemos que debe de estar el negocio, y hacerlo con mucha transparencia. A veces yo he tenido clientes, tuve uno el año pasado, donde la discusión con ella siempre era lo que tú estás haciendo, tienes capital, y lo que estás haciendo es, estás perdiendo ese capital, no tienes un negocio que va a funcionar en las manos, y me parece que debes de salir lo más pronto posible, ¿no? Y en el caso de esta persona específicamente, así fue. El problema es que fue un año y medio después, y un par de batallas ahí legales por, por cuestión de contratos y demás, ¿no? Entonces, Claro. pero nos gusta esa parte de poder orientar en el poco conocimiento que tenemos de todo esto, que es es complicado y muy amplio. Es muy amplia el área, digamos, lo que tenemos que cubrir en cuestión de cómo se estructuran los negocios, qué tipo de obligaciones tienen, dónde hay riesgos. Entonces, es lo que estamos haciendo día a día, ¿no? Claro. Y mira, justamente una pregunta que nos llega, y se me hace que esta será la última pregunta, porque el tiempo vuela cuando lo disfrutas y cuando hablas de lo que te apasiona. Verónica nos comenta, mi esposo tiene planes de abrir una compañía de transporte de carga. ¿Qué sería mejor crear para él? ¿Una LLC o una Inc? Bueno, me parecería ahí que habría que considerar un poquito el nivel de inversión. Si estamos hablando de una empresa que va a empezar, a lo mejor él va a empezar a operar,
si es de transportes, pues alguien tiene que manejar esas millas, ¿verdad? Entonces, las he visto empezar de todos los niveles. Podría ser muy, muy buena idea comenzar con una LLC, de una forma de establecerse, de iniciar como contribuyente, a lo mejor en los primeros años. Ese tipo de negocios generalmente no comienzan con pérdidas porque están proveyendo un servicio de manera inmediata. Al siguiente día que abren ya pueden transportar cosas, ¿no? Entonces no tienen una inversión, no se hace una inversión y después básicamente te sientas a esperar que rinda frutos. Entonces, la LLC sería ciertamente para tener la protección legal. Después creo que hay algunas cuestiones ahí de permisos que también requieren la existencia legal de la entidad, a lo mejor hasta con el departamento ahí el DOT, de transportación. Y después que esté más establecido, una elección para tratarla como una Inc. haría sentido. No sabemos si las tasas fiscales se van a quedar en donde están. Hoy en día están en el 21%. La administración actual habla de reducir esa tasa. La plataforma de los demócratas habla de incrementarla. Entonces, creo que los dos, ninguna de las dos ideas básicamente va a depender de quién gana la elección del 3 de noviembre. Sí creo que si se queda la administración de Trump, va a reducir las tasas a lo mejor 2 o 3 puntos, al 18, al 19%, por abajo del 20%. Y sí creo que si gana la administración demócrata, veremos tasas corporativas del 26, 25, 26%. Entonces, así lo tienen en sus plataformas. Hoy en día, una Inc. tiene la ventaja fiscal de operar a tasas reducidas. Entonces, podría ser una buena idea, de alguna manera, empezar, establecer la LLC, tributar de forma personal y a lo mejor ya teniendo un par de empleados o otro nivel de inversión, a lo mejor más vehículos, ciertamente una Inc. haría sentido a largo plazo. Después, bueno, el cambio de las tasas es permanente. Hay muchas provisiones de la ley que se aplicaron con el concepto de que iban a durar a lo mejor hasta el 2025-26. Eran 8 años, 6, 8 años de cambio. La parte de las tasas, la reducción de las tasas en el Inc. es permanente. Entonces sí hay un beneficio ahí del 21% en donde estamos hoy en día. Y sí va a depender un poquito ahí de la administración, porque a final de cuentas es una cuestión de principio de entender que o el gobierno necesita más recursos para enfrentar lo que tiene con la pandemia y a lo mejor con la desaceleración económica, o va a reducir las tasas y ser más agresivo en el crecimiento. Esas son las opciones económicas que parece tener aquí el diferente outcome de la elección. Perfecto. Una excelente aclaración para tener, porque bueno, al final del día también se acerca la fecha, entonces es Sí, importante. ahorita les puedo decir que las compañías están empezando a preguntar o nos obligan de alguna manera a entender por lo menos las plataformas, y creo que son claras. Creo que sí es claro que son filosofías distintas. Bajas las tasas y impulsas el crecimiento, o recaudas más y repartes. Y bueno, cada quien tiene ahí tiene que tomar la decisión de cuál de las dos hace sentido. Claro. Yo no me atrevo a decir que una es mejor que la otra, mejor para no meterme en problemas. Definitivo. El balance siempre es lo adecuado. Y pues bueno, con esto, Eleazar, Sandra, nos quedan ya 2 minutos para la audiencia que nos acompañó.
Y realmente, no sé si en este momento, Sandra, pudiera yo preguntarle a Eleazar las formas de contacto, ya que el tema de la consultoría para temas fiscales y temas de impuestos se deriva mucho en que este es un espectro nacional y obviamente de acuerdo a la situación de cada empresario, hablando particularmente de la audiencia, de tu audiencia que nos escucha y nos ve en Fresno, pues ya es un tema específico para el área de Fresno, para el área, bueno, para el área de California, particularmente para la zona de Fresno. Entonces, bueno, si Eleazar, ahí creo que está, perfecto, está tu información de contacto ahí para que la gente se pueda contactar contigo. También lo pueden hacer a través de la asociación con Sandra o con un servidor, preguntas específicas o ya canalizar temas de consulta. Pues bueno, realmente creo que durante la conversación se ha visto que dominas el tema, que conoces y sabes de lo que estás hablando. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Felices de compartir ahí con ustedes. Pues muchísimas gracias a los dos, a Juan Carlos y a Eli Pando, por la presentación de hoy. Aquí tenemos, bueno, ahora aquí tenemos el contacto de la fundación, así que como comentamos, cualquier cosa que tengan acerca de este tema, pueden conectarse con la fundación y ya nosotros podemos conectarnos con la consulta de Insignity o tal vez con un contacto aquí local y antes de aclarar, de terminar el seminario web, me gustaría preguntar, ¿cuál es la mejor manera para que después de las elecciones, para que nuestra comunidad latina, nuestros negocios, tengan la información adecuada acerca de cuáles son estos cambios? ¿Consultar con un CPA o es esta información que se puede acceder en algún sitio web del gobierno? Bueno, yo pensaría que obviamente, como les decía, vamos a escuchar algo al respecto de las tasas fiscales. Ciertamente hay paquetes, el segundo paquete del estímulo en respuesta al coronavirus. El primero se denominó el CARES Act, que salió en marzo. El segundo se atoró en el proceso legislativo. Entonces, eh, es muy probable que empecemos a escuchar ahí, después de las elecciones, qué va a pasar ahí con ese tipo de ayuda que fue muy directa y que también vimos en California, incluso se dio a nivel estatal. Hay muchas cosas en la balanza. Otra cosa que vamos a escuchar y que tiene repercusiones para las personas tiene que ver con la reforma de salud, el Affordable Care Act de la administración de Obama, que está ahorita en corte, va a ir a la Suprema Corte en marzo del 2021, va a recibir una determinación de constitucionalidad o no. Entonces, también ahí, bueno, ciertamente básicamente en las noticias vamos a escuchar acerca de las tendencias de las tasas, el futuro de la reforma de salud, y todas esas cosas van a repercutir en los negocios y los programas de estímulo. No sé cuál sea ahorita pareciera ser que estamos demasiado cerca de las elecciones y que no va a suceder nada No. hasta después ya que se hable de un gobierno de transición o de la continuidad. Entonces, ciertamente durante la pandemia también vimos, sí hay muchos recursos locales. Por ejemplo, el SBA el SBA sigue siendo un buen recurso acerca de un poquito de la parte de inicio de negocios. El SBA tuvo el Small Business Administration a nivel de Estados Unidos, tuvo un rol muy importante en lo que fue el primer paquete de ayuda económica. Entonces, eso probablemente no va a cambiar si vienen más estímulos. Así es. Pues muchísimas gracias una vez más a la presentación de hoy. Ha sido transmitida en vivo por nuestra página de Facebook y también ha sido grabada. Así que muchísimas gracias. Que tengan un feliz martes y resto de semana. Gracias. Gracias.